En la noche de bodas de 1928, el hacendado Francisco Manuel de la Vega creyó que por fin dejaba atrás el luto que lo había consumido durante 5 largos años. Su matrimonio con la joven Ana Emma era un pacto con el futuro, una promesa de vida en los salones de una mansión que se había convertido en un mausoleo para su difunta esposa, Isabela. Sin embargo, lo que debía ser el inicio de una nueva era se transformó en la reapertura de la herida más profunda de su alma. Durante años el fantasma de Isabela había gobernado cada rincón de su existencia, hasta que un descubrimiento inesperado en la intimidad de la alcoba nupcial, en manos de su nueva esposa, lo cambió todo. Fue en ese instante que Francisco Manuel comprendió que no se había casado con un nuevo comienzo, sino con la encarnación misma de su peor pesadilla. ¿Cómo es posible que el eco de una tragedia del pasado pudiera destruir un futuro que apenas comenzaba, todo por un objeto que cabía en la palma de una mano? Antes de revelarte la brutal reacción de Francisco Manuel y las palabras heladas que pronunció al ver aquel tesoro perdido en manos de su nueva esposa, cuéntanos desde dónde nos acompañas y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que desató esa pequeña caja de música de plata, un objeto que guardaba un secreto mucho más oscuro que la muerte misma, y que pondría a prueba los cimientos de 2 familias poderosas. Acompáñanos a desentrañar esta historia de amor, traición y verdades enterradas en el corazón de Yucatán. Para entender la magnitud de aquella noche, es necesario retroceder a los 5 años de oscuridad que Francisco Manuel vivió tras la muerte de Isabela. A sus 48 años era un hombre que lo poseía todo, una de las haciendas enequeneras más prósperas de la región, el respeto temeroso de sus competidores y un apellido que abría todas las puertas. Pero por dentro, era un hombre hueco. Su vida se había convertido en un ritual de dolor. Cada mañana administraba sus negocios con una eficiencia mecánica, y cada tarde, sin falta, visitaba la tumba de mármol blanco donde descansaba su amada. Su hermana mayor, Elena, una mujer pragmática y preocupada por el linaje, fue quien lo presionó incansablemente para que volviera a casarse. Necesitaban un heredero, alguien que asegurara la continuidad de la fortuna de la Vega. El matrimonio con Ana Emma fue, para él, una rendición. Ana Emma, por su parte, era una joven de 22 años cuya belleza y dulzura eran su único capital. Pertenecía a una familia de buena cuna pero arruinada, y el matrimonio con un hombre tan poderoso como Francisco Manuel era visto por todos como un golpe de suerte. Ella, con la inocencia propia de su edad, veía en él a un hombre distinguido y honorable, aunque marcado por la tristeza. Albergaba la secreta esperanza de que su juventud y su afecto pudieran, con el tiempo, devolverle la luz a sus ojos melancólicos. No imaginaba que la sombra que lo cubría no era solo de dolor, sino también de una sospecha venenosa que había echado raíces en su corazón y que estaba a punto de enredarla a ella también en sus espinas. La boda fue el acontecimiento social del año en Mérida. Cientos de invitados de la llamada casta divina yucateca llenaron los jardines de la hacienda, brindando con champán francés y susurrando sobre la diferencia de edad entre los novios y la fortuna que la joven heredaría. Pero bajo el brillo de los candelabros y la música de la orquesta, flotaba una frialdad palpable. Francisco Manuel cumplió con cada parte del ceremonial como un autómata, con una cortesía distante que helaba la sangre. Sus ojos no brillaban de felicidad, sino con el reflejo de un recuerdo imborrable. Ana Emma, sensible a la atmósfera, sintió un escalofrío. Atribuyó la rigidez de su esposo al peso del pasado, sin saber que, para él, esa noche no era una celebración, sino el último sacrificio en el altar de las apariencias. La hacienda de la Vega era en sí misma una jaula dorada, un palacio erigido en honor a una reina ausente. Cada mueble, cada cortina de seda, cada jarrón de porcelana, había sido elegido por Isabela. Sus retratos al óleo colgaban en los pasillos principales, su mirada serena y enigmática, siguiendo a todos los que pasaban. Para Francisco Manuel, la casa no era un hogar, sino un santuario. Cada objeto era una reliquia. Y la idea de que otra mujer ocupara el lugar de Isabela, era una profanación que solo había aceptado por deber. Ana Emma, al cruzar el umbral como la nueva señora de la Vega, no estaba entrando en un hogar, sino en un territorio sagrado y hostil, donde el fantasma de la primera esposa seguía siendo la única y verdadera dueña.
El luto de Francisco Manuel no era solo por la pérdida sino por la injusticia. La versión oficial de la muerte de Isabela hablaba de un trágico accidente, una caída de su caballo favorito durante un paseo matutino por los límites de la propiedad, pero él nunca lo creyó. Había demasiadas inconsistencias. El caballo, un animal dócil que Isabela montaba desde potrillo, apareció extrañamente nervioso y con heridas que no correspondían a una simple caída. Además, un joyero personal de su esposa, una pequeña caja de música que ella llevaba a todas partes, desapareció misteriosamente del lugar del suceso. Sus sospechas siempre recayeron en la familia de ella, y en particular en su hermano, Javier, un hombre arrogante con quien mantenía una feroz rivalidad en los negocios del henequén. Aquella noche de bodas, en la majestuosa alcoba nupcial, el aire estaba cargado de una tensión casi insoportable. Ana Emma, tratando de disipar la incomodidad, comenzó a desempacar sus escasas pertenencias, colocándolas con cuidado sobre el tocador de caoba. Eran objetos humildes: un par de libros, un pañuelo bordado por su madre, un rosario de perlas falsas. Francisco Manuel la observaba desde el otro lado de la habitación, en silencio, con esa mirada impenetrable que era ya su máscara. No había en él deseo ni ternura, solo el cansancio de un hombre que cumple con un deber ineludible. La esperanza de Ana Emma de una noche de conexión y calidez comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un miedo indefinido. Fue entonces cuando ella sacó de su pequeño baúl el último objeto, su posesión más preciada. Era una delicada caja de música de plata, finamente trabajada, con un grabado único en la tapa, 2 colibríes entrelazados en pleno vuelo. La sostuvo con una ternura reverencial, el único lujo entre sus modestas cosas. En el momento en que la luz del candelabro se reflejó en la plata pulida, el mundo de Francisco Manuel se detuvo. El aire abandonó sus pulmones como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Su sangre se heló, y un frío glacial se extendió desde su pecho hasta la punta de sus dedos. No era una caja de música parecida. Era por caja de música. El regalo exclusivo que él le había hecho a Isabela en su primer aniversario. La misma que había desaparecido el día de su muerte. Ana Emma, ajena a la tormenta que se desataba en el interior de su esposo, sonrió con nostalgia. «Fue un regalo de mi madre», dijo con voz suave, mientras la abría para mostrar el mecanismo. «Murió hace unos años. Es lo único de valor que me dejó». Esas palabras, pronunciadas con total inocencia, fueron para Francisco Manuel la confirmación de una traición inimaginable. La coincidencia era imposible, un insulto a la inteligencia y al dolor. En su mente, atormentada por años de sospechas, solo cabía una explicación. La dulce y vulnerable joven que tenía delante no era una víctima del destino, sino un caballo de Troya enviado por sus enemigos. La familia de Ana Emma de alguna manera estaba conectada con la muerte de Isabela, y ella estaba allí para terminar el trabajo o para burlarse de su sufrimiento. La esperanza de un nuevo comienzo se hizo añicos, reemplazada por la certeza aterradora de que el infierno apenas comenzaba. La reacción de Francisco Manuel no fue de furia explosiva, sino de un frío que quemaba más que cualquier grito. Su rostro, ya de por sí una máscara de dolor contenido, se transformó en una efigie de mármol. Los músculos de su mandíbula se tensaron hasta formar nudos visibles bajo la piel, y sus ojos, que momentos antes la observaban con una indiferencia distante, ahora la taladraban con un desprecio helado, como si viera a través de ella a un demonio familiar. Todo su cuerpo se irguió, adoptando la postura de un juez a punto de dictar una sentencia irrevocable. En ese silencio sepulcral, Ana Emma dejó de ser su esposa y se convirtió en la profanación definitiva, la prueba viviente de que el destino no se conformaba con arrebatarle a Isabela, sino que ahora se burlaba de él, enviando a una impostora a profanar su santuario más íntimo, su lecho nupcial. Ana Emma, sintiendo la temperatura de la habitación desplomarse, retrocedió un paso instintivamente, con la caja de música aún en sus manos. La sonrisa se desvaneció de sus labios, reemplazada por una mueca de pura confusión y un miedo que comenzaba a trepar por su garganta. No entendía nada. El cambio en él había sido tan súbito, tan violento en su quietud, que parecía una locura.
Francisco, ¿qué ocurre?, balbuceó, su voz apenas un susurro. Es solo un recuerdo de mi madre. Sus palabras, cargadas de una inocencia que en cualquier otra circunstancia habría sido conmovedora, solo sirvieron para avivar las llamas de la certeza en la mente de su esposo. Para él, esa inocencia era la actuación más consumada que había presenciado jamás, una mentira tan perfecta que resultaba monstruosa. La veía ahora como una actriz consumada en el papel de su vida. Finalmente, Francisco Manuel rompió el silencio. Su voz no fue un grito, sino un siseo bajo y cortante, cargado de un veneno que había estado destilando durante 5 largos años. «Guarde esa cosa», ordenó, sin siquiera dignarse a mirar el objeto, sus ojos fijos en los de ella, desnudándola de toda dignidad. «Y salga de mi vista». No le ofreció explicación alguna, ni una sola palabra que pudiera arrojar luz sobre la oscuridad que acababa de engullirlos. Se dio media vuelta y caminó hacia el balcón, dándole la espalda como si ella ya no existiera. Para Ana Emma, esa orden fue más brutal que una bofetada. En su noche de bodas, en la habitación que debía ser el nido de su nueva vida, acababa de ser desterrada, convertida en una extraña, una paria sin juicio ni defensa. Los días que siguieron a esa noche, se convirtieron en una larga y silenciosa agonía. La hacienda de La Vega, con sus techos altos y sus pasillos interminables, se transformó en el escenario de una farsa macabra. De cara a los sirvientes y a las escasas visitas, mantenían una fachada de normalidad gélida. Desayunaban y cenaban en un silencio espeso, roto únicamente por el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana. Francisco Manuel la trataba con una cortesía tan impecable y distante que resultaba más cruel que el insulto abierto. Por su parte, Ana Emma aprendió a moverse por la casa como un fantasma, evitando los lugares que él frecuentaba, sintiendo el peso de una culpa que no comprendía. Vivían bajo el mismo techo, pero en universos separados por un abismo de sospecha y dolor. El aislamiento de Francisco Manuel se profundizó hasta convertirse en una trinchera. Se encerraba en su despacho durante horas, rodeado de libros de contabilidad y mapas de sus plantaciones de henequén. Pero su mente estaba en otro lugar, 5 años atrás, en el campo polvoriento donde había encontrado el cuerpo sin vida de Isabela. La presencia de Ana Emma en la casa, lejos de ser un consuelo, era una tortura constante, un recordatorio de la traición que creía haber descubierto. Su hermana Elena, al visitarlos, notó la atmósfera irrespirable y lo atribuyó a la terquedad de su hermano para superar el luto. «Dale tiempo, muchacha», le aconsejaba a Ana Emma con una condescendencia pragmática. «Los hombres como él aman una sola vez». No sabía que el problema ya no era el amor por una muerta, sino el odio hacia la viva. Para Ana Emma, la hacienda se convirtió en una jaula dorada, pero jaula al fin y al cabo. Era la señora de La Vega, pero no tenía autoridad sobre nada ni nadie. Los sirvientes, encabezados por la anciana ama de llaves que había servido a Isabela desde niña, la trataban con un respeto formal que bordeaba la insubordinación. Cumplían sus órdenes, pero sus miradas la juzgaban en silencio, leales a la memoria de su antigua patrona y al dolor visible de su patrón. Ana Emma intentó en varias ocasiones acercarse a Francisco Manuel, buscar una conversación, una explicación, pero siempre se topaba con un muro de silencio, o una excusa cortante para marcharse. Se sentía increíblemente sola, rodeada de gente pero más aislada que nunca, prisionera de un crimen que ni siquiera sabía que se había cometido. En este ambiente hostil, la figura de Mateo, el viejo capataz, se erigía como un guardián silencioso del pasado. Era un hombre de piel curtida por el sol y de pocas palabras, que había visto nacer y crecer a Isabela. Su lealtad a Francisco Manuel era inquebrantable, pero su devoción por la memoria de la difunta era casi religiosa. Observaba a Ana Emma desde la distancia, con unos ojos pequeños y agudos que parecían registrar cada uno de sus movimientos. Un día, la vio cortando una de las rosas blancas del jardín personal de Isabela, un rosal que nadie se había atrevido a tocar en 5 años. Mateo no dijo nada, pero la forma en que apretó la mandíbula y se dio la vuelta fue una declaración de guerra silenciosa. Para él, y para muchos en la hacienda, Ana Emma no era más que una usurpadora. La presión externa no tardó en manifestarse. Elena, cuya principal preocupación era la continuidad del apellido de La Vega,
confrontó a su hermano sin rodeos. ¿Qué está pasando, Francisco? La gente empieza a hablar. Llevan meses casados, y esa pobre muchacha parece un alma en pena. ¿Necesitas un heredero? ¿O has olvidado por qué te casaste? La pregunta, cargada de pragmatismo dinástico, tocó una fibra sensible en Francisco Manuel. Su respuesta fue una explosión de ira contenida. No te metas en mis asuntos, Elena, cumplí con mi deber. Ella está aquí, ¿no es así? Que eso sea suficiente para ti, y para todos los demás. Su arrebato no hizo más que confirmar las sospechas de su hermana de que algo mucho más profundo y oscuro que el simple luto estaba pudriendo los cimientos de ese matrimonio. Para comprender la magnitud de la obsesión de Francisco Manuel, era necesario entrar en el corazón prohibido de la hacienda. La habitación de Isabela. 5 años después de su muerte, el cuarto permanecía intacto, como si su dueña fuera a regresar en cualquier momento. Un fino velo de polvo cubría los muebles de caoba, pero por lo demás, todo estaba en su lugar. Sus vestidos de seda y lino colgaban en el armario, liberando una leve fragancia de lavanda y jazmín cada vez que la puerta se abría. Sobre el tocador, sus cepillos de plata y sus frascos de perfume esperaban unas manos que nunca volverían. Francisco Manuel entraba allí en secreto, en las horas más oscuras de la noche, no para llorar, sino para alimentar su rabia, tocando sus cosas como si fueran reliquias sagradas que habían sido profanadas por la mera presencia de Ana Emma en la casa. En esas noches de vigilia, los recuerdos lo asaltaban con una crueldad implacable. Se veía a sí mismo en los jardines, entregándole a Isabela aquella pequeña caja de música de plata en su primer aniversario. Recordaba su risa, el brillo en sus ojos al ver el grabado de los 2 colibríes, un símbolo secreto de su amor. Para que siempre lleves mi corazón contigo, donde quiera que vayas, le había dicho él. Y ella lo había cumplido. La llevaba a todas partes. La ironía era tan brutal, que le robaba el aliento. Ese símbolo de su amor eterno se había convertido en la prueba de la más vil de las traiciones, un arma que sus enemigos habían puesto en las manos de una joven con cara de ángel, para destruir los últimos vestigios de su paz. La herida de Francisco Manuel supuraba no solo por la pérdida, sino por la impotencia. Tras la muerte de Isabela, había intentado por todos los medios que las autoridades investigaran más a fondo. Había señalado las inconsistencias, el comportamiento extraño del caballo, la desaparición de la caja de música, pero se había topado con un muro de indiferencia y poder. La familia de Isabela, liderada por su hermano Javier, había movido todos los hilos para que el asunto se cerrara rápidamente como un trágico accidente. Querían evitar el escándalo, proteger el honor del apellido. Francisco Manuel comprendió entonces que en Yucatán, la verdad era una mercancía que se compraba y se vendía, y que la justicia era un lujo reservado para quienes dictaban las reglas del juego. Se sintió solo y traicionado por el mismo sistema que se suponía debía protegerlo. Mientras tanto, Ana Emma se negaba a dejarse consumir por la desesperación. Atrapada en una vida que no era vida, comenzó a buscar pequeños refugios dentro de su propia prisión. Pasaba las mañanas en la inmensa biblioteca de la hacienda, un lugar que Francisco Manuel rara vez visitaba. Se sumergía en las novelas de Dumas y en los poemas de Sor Juana, encontrando en las páginas de esos libros la compañía y la emoción que le eran negadas en su día a día. También descubrió una pasión por la jardinería, dedicando sus tardes a cuidar de un sector abandonado del jardín, lejos del rosal sagrado de Isabela. Con sus propias manos, arrancaba las malas hierbas y plantaba nuevas flores, en un acto de rebelión silenciosa, un intento de crear un pequeño rincón de belleza y vida en medio de tanta muerte y desolación. Fue en una de esas tardes en la biblioteca, mientras buscaba un libro sobre botánica para ayudarla con su jardín, que Ana Emma hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo. Escondido en un estante polvoriento, encontró un pequeño diario de cuero con las iniciales I de la Bouvet, grabadas en oro desvaído. Era el diario de Isabela. Con el corazón latiéndole desbocado, lo abrió. Las páginas estaban llenas de una caligrafía elegante y apasionada. Al principio eran reflexiones sobre libros, música y la belleza de la flora yucateca. Pero a medida que avanzaba, el tono se volvía más sombrío,
más secreto. Ana Emma no buscaba entrometerse, sino comprender al fantasma que gobernaba su vida. Y en esas páginas, sin saberlo, tenía en sus manos la llave no solo del pasado de Isabela, sino también de su propio y enigmático presente. Francisco Manuel la encontró allí, sentada en el suelo, con el diario de Isabela abierto sobre su regazo. La escena lo golpeó con la fuerza de una traición física. Para él, no era una joven buscando respuestas, sino una ladrona hurgando en el alma de su difunta esposa. ¿Qué cree que está haciendo?, espetó, su voz un trueno contenido. Le arrancó el diario de las manos con una violencia que la hizo estremecerse. ¿No le basta con ocupar su casa, su cama? ¿También tiene que profanar sus pensamientos más íntimos? La acusación era tan injusta, tan desproporcionada, que Ana Emma sintió por primera vez que la tristeza daba paso a la rabia. No era una usurpadora, era una víctima, igual que él, de un secreto que se negaba a morir. La tensión en la hacienda se volvió tan densa que empezó a filtrarse más allá de sus muros. Los rumores en Mérida ya no eran susurros sino conversaciones abiertas en los salones de la alta sociedad. Se hablaba de la tristeza de la nueva señora de la Vega, de la extraña reclusión del hacendado. Algunos decían que el fantasma de Isabela no lo dejaba en paz. Otros, más maliciosos, insinuaban que el viejo viudo era incapaz de cumplir con sus deberes maritales. La historia, que había comenzado como un cuento de hadas, la joven humilde que se casa con el millonario, se estaba transformando en un relato gótico. La reputación de la familia de la Vega, tan importante para Elena, comenzaba a resentirse, y la presión sobre Francisco Manuel aumentaba con cada día que pasaba. Fue en medio de este torbellino de rumores que Javier, el hermano de Isabela, decidió hacer una visita a la hacienda. La excusa era un asunto de negocio relacionado con los precios del henequén, pero su verdadero propósito era evidente para Francisco Manuel. Venía a hurgar en la herida. La reunión en el despacho fue un duelo de indirectas veladas. Javier hablaba de la importancia de la familia y de mantener las apariencias, mientras sus ojos evaluaban el rostro demacrado de su excuñado. «Espero que tu nueva esposa te esté dando la felicidad que mereces, Francisco», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Isabela siempre quiso verte feliz». La mención de su hermana fue una daga envenenada, y Francisco Manuel tuvo que aferrarse a los brazos de su sillón para no lanzarse sobre él. Esa noche, impulsada por una mezcla de desesperación y la injusticia de la acusación en la biblioteca, Ana Emma decidió que no podía seguir viviendo en ese limbo. Esperó a Francisco Manuel en el pasillo principal, bajo el imponente retrato de Isabela. Cuando él apareció, ella no lo abordó con reproches ni lágrimas, sino con una calma que lo sorprendió. «No sé qué es lo que usted cree que yo he hecho», dijo, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. «Pero le juro por la memoria de mi madre que no soy su enemiga. Solo le pido una cosa, dígame la verdad, ¿por qué me odia?». Por un instante, la sinceridad de su súplica pareció atravesar la armadura de Francisco. Vio en sus ojos no a una conspiradora, sino a una joven aterrorizada y confundida, y una vieja versión de sí mismo. El hombre justo que había sido, luchó por salir a la superficie. Pero fue solo un instante. La imagen de la caja de música de plata, brillante y acusadora, apareció en su mente, borrando cualquier atisbo de duda. La traición era real, el dolor era real. La vulnerabilidad de ella era, simplemente, la parte más refinada del engaño. Endureció su mirada y su corazón, una vez más. «Usted no necesita entender nada», respondió, su voz volviendo a ser una lámina de hielo. «Su único deber en esta casa es permanecer en silencio, cumplir con las apariencias y no tocar nada que no le pertenezca. Ahora, si me disculpa, tengo asuntos que atender». Con esas palabras, le dio la espalda y se marchó, dejándola sola en la penumbra del pasillo. Para Ana Emma, ese fue el golpe final. Comprendió que la verdad no le sería entregada. Si quería sobrevivir, tendría que desenterrarla ella misma. La negativa de Francisco Manuel no la quebró, por el contrario forjó en ella una determinación silenciosa que nadie en la hacienda supo ver. Ana Emma dejó de ser la joven asustada que vagaba por los pasillos como un alma en pena. Una nueva luz, fría y calculadora, se encendió en sus ojos. Comprendió que en esa casa, donde la verdad estaba enterrada bajo capas de luto y orgullo,
La sutileza y la observación serían sus únicas armas. Ya no buscaba consuelo ni afecto. Buscaba una llave, una grieta en la muralla que su esposo había construido a su alrededor y dentro de sí mismo. Y sabía que esa llave estaba escrita con la tinta de Isabela, en las páginas del diario que él le había arrebatado con tanta furia. Su objetivo ya no era sobrevivir al matrimonio, sino desentrañar el misterio que lo envenenaba. Sus días ya no transcurrían en la melancolía del jardín o la biblioteca. Ahora cada momento era una oportunidad para estudiar el microcosmos de la hacienda. Memorizaba los horarios de los sirvientes, el tintineo de las llaves del ama de llaves, las rutas que tomaba el capataz Mateo en sus rondas. Sobre todo estudiaba a Francisco Manuel. Observaba la forma en que guardaba la llave de su despacho en el bolsillo izquierdo de su chaleco, el cansancio en sus hombros cuando regresaba de Mérida, los momentos exactos en que se encerraba para estar a solas con sus demonios. Se convirtió en una experta en los patrones de su carcelero, esperando con una paciencia de cazadora el momento preciso para actuar. Su inocencia se había marchitado, y en su lugar crecía una astucia nacida de la más pura desesperación. El despacho de Francisco Manuel se convirtió en el epicentro de su plan, una fortaleza inexpugnable que ella debía conquistar. Era el único lugar de la casa que permanecía siempre cerrado con llave, el santuario personal de su dolor y sus secretos. Ana Emma sabía que el diario de Isabela estaba allí dentro, probablemente escondido en algún lugar donde él pudiera verlo y tocarlo, alimentando su obsesión. Durante semanas, su mente trabajó incansablemente, trazando mapas mentales de la habitación basándose en las pocas veces que había vislumbrado su interior. Imaginaba cada rincón, cada posible escondite, cada crujido del suelo de madera. No sentía miedo, sino una extraña sensación de poder. Estaba a punto de desafiar al hombre que la despreciaba, no con palabras, sino con un acto de intrusión silenciosa. La oportunidad llegó, de forma inesperada. Un telegrama urgente desde Campeche requería la presencia de Francisco Manuel para resolver una disputa de tierras que amenazaba con paralizar una de sus plantaciones más importantes. Sería un viaje de, al menos, 3 días. La mañana de su partida, la atmósfera en la hacienda fue la de siempre, tensa y formal. Él le dio instrucciones breves y distantes, sin mirarla a los ojos. Elena vendrá a hacerle compañía, le informó, una advertencia velada. Ana Emma asintió con una sumisión calculada, pero por dentro, su corazón latía con una mezcla de pánico y euforia. La presencia de su cuñada complicaba las cosas, pero no las hacía imposibles. El destino le había abierto una pequeña ventana, y estaba dispuesta a saltar a través de ella sin importar el riesgo. La primera noche fue una tortura de espera. Elena, con su actitud de matriarca vigilante, no se separó de ella, llenando el silencio de la cena con preguntas insidiosas sobre su triste semblante y la responsabilidad de darle un heredero a la familia. Ana Emma soportó el interrogatorio con una paciencia estoica, respondiendo con monosílabos y sonrisas forzadas. Esperó hasta que los ronquidos de su cuñada resonaron desde la habitación de invitados, y el resto de la casa se sumió en el silencio profundo de la madrugada yucateca. Solo entonces, descalza, y con el corazón en la garganta, se deslizó fuera de su habitación. La casa, que de día era su prisión, de noche se convertía en un laberinto lleno de sombras y crujidos que ponían a prueba sus nervios. Llegar a la puerta del despacho fue la parte más sencilla, el verdadero desafío era abrirla. Francisco Manuel se había llevado su llave, por supuesto, pero Ana Emma había observado durante semanas que el ama de llaves guardaba un duplicado en un pequeño cofre de madera en la despensa, reservado para emergencias. Con un sigilo que ni ella misma sabía que poseía, se hizo con la llave. El sonido del metal girando en la cerradura le pareció un estruendo en la quietud de la noche. Contuvo la respiración, esperando oír pasos, o una voz alarmada, pero solo le respondió el gemido de la madera al abrirse. Entró en la oscuridad del despacho, el olor a cuero, tabaco, y al perfume desvaído de Isabela envolviéndola como un sudario. Una vez dentro, el pánico amenazó con paralizarla. La habitación era un mausoleo del orden y el control de Francisco Manuel, libros perfectamente alineados, papeles apilados con una precisión milimétrica. ¿Dónde escondería algo tan cargado de emoción en un lugar tan austero,
Buscó en los cajones del escritorio, detrás de los pesados cortinajes, entre los volúmenes de la estantería. Nada. El tiempo corría en su contra. Cuando estaba a punto de rendirse, sus dedos rozaron algo inusual detrás de un gran retrato al óleo de los padres de Francisco Manuel. Una pequeña caja fuerte empotrada en la pared, cuya existencia era invisible a simple vista. El verdadero corazón de la fortaleza. La cerradura de la caja fuerte era de combinación, un obstáculo que parecía insuperable. Sin embargo, Ana Emma recordó algo que Elena le había contado una vez con desdén. La obsesión de su hermano con las fechas importantes de su vida con Isabela. Probó la fecha de su boda. Nada. La fecha del cumpleaños de Isabela. Nada. Con una última y desesperada intuición, probó la fecha de la muerte de su primera esposa. El pesado mecanismo de la cerradura se dio con un chasquido sordo y satisfactorio. Dentro, junto a unos documentos legales, y una bolsa de terciopelo que seguramente contenía joyas, reposaba el pequeño diario de cuero. Lo tomó con manos temblorosas, sintiendo que sostenía un objeto sagrado y prohibido, la crónica de una vida que proyectaba una sombra tan larga sobre la suya. Se sentó en el imponente sillón de cuero de Francisco Manuel, abriendo el diario bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por el ventanal. Las primeras páginas confirmaban la imagen que todos tenían de Isabela, una mujer culta, apasionada por el arte y la naturaleza, profundamente enamorada de su esposo. Pero a medida que Ana Emma avanzaba en la lectura, una figura muy distinta comenzó a emerger de entre las líneas. Descubrió a una Isabela frustrada por las rígidas convenciones sociales, una mujer que se sentía prisionera de su propio estatus. Escribía sobre su anhelo de viajar, de estudiar en Europa, sueños que su padre y su hermano Javier siempre desestimaron como fantasías impropias de una dama de su posición. Lo que más impactó a Ana Emma fue descubrir la profunda soledad que carcomía a Isabela. A pesar de estar rodeada de lujo y de la devoción de Francisco Manuel, se sentía incomprendida. Francisco me ama, lo sé, escribió en una entrada fechada pocos meses antes de su muerte. Me adora como a una pieza de porcelana fina, algo hermoso que exhibir y proteger, pero no ve el fuego que arde dentro de mí, el deseo de romper esta jaula dorada y volar. A veces, el peso de su amor es más asfixiante que las paredes de esta hacienda. Ana Emma sintió un escalofrío al leer esas palabras. No era solo la historia de Isabela, era un eco exacto de su propia existencia, de su propia soledad en esa misma casa, bajo la mirada de ese mismo hombre. El diario también revelaba una creciente tensión con su hermano Javier. Isabela lo describía como un hombre ambicioso y sin escrúpulos, obsesionado con la fortuna y el honor del apellido. Había tenido discusiones acaloradas con él por su tratamiento brutal hacia los trabajadores del Enequén, y por una serie de negocios turbios que, según ella, manchaban el nombre de la familia. Javier cree que el dinero puede comprar el silencio y la lealtad, anotó. Le he dicho que un día su arrogancia será su perdición, y me temo que arrastrará a todos con él. Ana Emma se dio cuenta de que la rivalidad entre su esposo y su cuñado era mucho más profunda y personal de lo que nadie imaginaba, y que Isabela estaba atrapada en medio de ese fuego cruzado. Absorta en la lectura, no escuchó el sonido de un carruaje llegando a la hacienda en plena madrugada, ni los pasos sigilosos subiendo la escalera. Una tormenta inesperada en el camino había obligado a Francisco Manuel a regresar antes de lo previsto. Al ver una rendija de luz bajo la puerta de su despacho, su primer pensamiento fue que se trataba de ladrones. Entró de golpe, con el rostro endurecido y la mano instintivamente buscando la pistola que guardaba en su escritorio. Pero lo que vio lo dejó paralizado. Era Ana Emma, sentada en su sillón, con el diario de su difunta esposa abierto en el regazo, iluminada por un único rayo de luna que la hacía parecer una aparición fantasmal. La furia que sintió Francisco Manuel fue volcánica, un torrente de rabia y traición que amenazaba con desbordarse. Había violado su santuario, profanado su recuerdo más sagrado. Avanzó hacia ella, con cada paso resonando como un martillazo en el silencio. Usted, siseó, la palabra cargada de un desprecio tan profundo que era casi físico. No tiene límites, no tiene decencia. Estaba a punto de arrancarle el diario de las manos, de expulsarla de esa habitación y de su vida para siempre.
Esperaba ver en ella el pánico, la culpa, el terror de ser descubierta, pero no encontró nada de eso en su rostro. Ana Emma levantó la vista, y lo que Francisco Manuel vio en sus ojos lo detuvo en seco. No había miedo, solo una tristeza inmensa, una empatía tan profunda, que parecía abarcar mundos. Sus mejillas estaban húmedas por las lágrimas, pero no eran lágrimas de una niña asustada. Eran las lágrimas de una mujer que había compartido el dolor de otra. Lo miró directamente, sin vacilar, y su voz cuando habló, fue apenas un susurro que atravesó todas sus defensas. Ella se sentía tan sola, dijo, y no se refería a sí misma. Tan terriblemente sola, igual que yo. Por un instante, el tiempo se detuvo. La acusación, la rabia, la sospecha, todo se desvaneció, reemplazado por una confusión abrumadora. Esas palabras, pronunciadas con una sinceridad tan desgarradora, no encajaban con la imagen de la conspiradora que él había construido en su mente. Señaló con un dedo tembloroso una página del diario. «Léalo», le suplicó en un hilo de voz. «Por favor, solo lea esto». Mecánicamente Francisco Manuel tomó el diario. Sus ojos recorrieron las elegantes letras de Isabela, leyendo las palabras que Ana Emma le indicaba, las mismas que hablaban de la jaula dorada y del amor asfixiante. Francisco Manuel levantó la vista del diario, mirando a Ana Emma como si la viera por primera vez. La ira en su rostro había sido reemplazada por una expresión de desconcierto y un dolor antiguo que resurgía con una nueva y terrible claridad. Él nunca había sabido de esa soledad. Para él, su amor había sido el paraíso de Isabela, no su prisión. En ese momento, en la quietud del despacho, bajo la mirada silenciosa del retrato de sus padres, la muralla entre ellos no se derrumbó, pero apareció la primera grieta. No la veía como la asesina de su paz, sino como la inesperada mensajera de una verdad sobre su amada que él, en su ceguera, nunca había sido capaz de ver. El silencio que siguió no fue hostil como el de los últimos meses. Era un silencio diferente, pesado y cargado de preguntas sin respuesta. Por primera vez desde su noche de bodas, no estaban en bandos opuestos de una guerra silenciosa. Estaban juntos, dos extraños unidos por el fantasma de una mujer que ambos creían conocer, pero que ahora se revelaba como una completa desconocida. Francisco Manuel no le ordenó que se fuera. Simplemente se quedó allí, de pie con el diario en la mano, mientras Ana Emma lo observaba desde su sillón, sin moverse, ambos atrapados en el eco de una confesión póstuma que lo había cambiado todo. Aquella noche, en el corazón de la fortaleza de Francisco Manuel, no se forjó el amor ni el perdón, sino algo mucho más frágil y fundamental, un vínculo. Un diminuto puente de comprensión, construido sobre el dolor compartido de una revelación. Él había descubierto que su amor perfecto había tenido fallas, que su esposa guardaba secretos no de traición, sino de tristeza. Y ella había encontrado en el diario de su rival, no a una santa sino a un alma gemela en su soledad. La caja de música de plata los había separado, pero el diario de cuero, con sus verdades íntimas, acababa de unirlos de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado jamás. La investigación de Ana Emma apenas comenzaba, pero ya había encontrado su primera y más inesperada aliada, la propia Isabela. El amanecer que siguió a esa noche de revelaciones, no trajo consigo el sol de un nuevo comienzo, sino la luz gris y vacilante de una tregua. Francisco Manuel no se disculpó, las palabras de arrepentimiento no eran parte de su naturaleza, pero su silencio ya no era un arma. En un gesto que valió más que cualquier disculpa, dejó el diario de Isabela sobre la mesita de noche de Ana Emma, antes de retirarse a una habitación de invitados. «Quédeselo», fue todo lo que dijo, su voz ronca por la falta de sueño y el peso de una verdad que apenas comenzaba a digerir. Para Ana Emma, ese simple acto fue una rendición, el reconocimiento tácito de que ella no era la enemiga, sino quizás la única persona que podía ayudarlo a navegar por las ruinas de su pasado. El diario ya no era un objeto robado, sino un puente tendido sobre un abismo de dolor y desconfianza. A la mañana siguiente el personal de la hacienda presenció una escena que no se había visto en meses. Francisco Manuel y Ana Emma desayunaron juntos, y aunque la conversación fue escasa y torpe,
la atmósfera glacial que había definido sus comidas se había disipado. Hablaron del clima, de la cosecha de henequén, de asuntos tan impersonales que resultaban absurdos en su intimidad. Pero para los sirvientes, que se comunicaban con miradas y gestos, el cambio era monumental. La patrona ya no parecía un fantasma aterrorizado, y el patrón había perdido esa rigidez mortal que lo hacía parecer una estatua de luto. Por primera vez, no eran un viudo y una usurpadora compartiendo una mesa, sino un hombre y una mujer, intentando encontrar un lenguaje común en medio de los escombros de sus vidas. El conflicto interno de Francisco Manuel era una tormenta silenciosa. Cada página del diario que había leído esa noche era una daga que destrozaba la imagen idealizada que había construido de Isabela y de su matrimonio. Se sentía traicionado no por ella, sino por su propia ceguera. Como no había visto su soledad, su anhelo de libertad. Su dolor por la pérdida se mezclaba ahora con una amarga culpa. Y en medio de ese torbellino estaba Ana Emma. La observaba a través del comedor, viendo la forma en que sus manos sostenían la taza de café, la tristeza resignada en su mirada, y se preguntaba cómo había podido ser tan cruel. La certeza de su traición se había desmoronado, dejándolo a la deriva en un mar de dudas, temeroso de la verdad que aún faltaba por descubrir. Fue Ana Emma quien dio el siguiente paso, con una delicadeza que desarmaba. Una tarde, mientras él supervisaba el trabajo en los jardines, ella se le acercó con el diario en la mano, abierto en una página específica. ¿Sabía usted que a ella le fascinaban las orquídeas negras?, preguntó en voz baja. Escribe aquí que eran un secreto entre ustedes, un símbolo de la belleza que se encuentra en lo inesperado. Francisco Manuel se quedó inmóvil. Era cierto. Le había regalado una orquídea negra traída de un viaje a Chiapas, y se había convertido en su broma privada, su flor prohibida. Que ese detalle, tan íntimo y olvidado, estuviera escrito en esas páginas, validó la autenticidad del diario de una forma que ninguna otra prueba podría haberlo hecho. Era la voz de Isabela, hablándole a través del tiempo y de la mano de la mujer que él había despreciado. Ese pequeño detalle abrió una compuerta en la memoria de Francisco Manuel. Por primera vez en 5 años, le habló a alguien de Isabela no como la mártir de una tragedia, sino como la mujer que había sido. Le contó a Ana Emma la historia de esa orquídea, la risa de Isabela al recibirla, cómo la cuidaba en secreto en el invernadero. Mientras hablaba, su voz perdió parte de su dureza, y en sus ojos apareció un brillo que no era de dolor, sino de una nostalgia agridulce. Ana Emma escuchaba en silencio, sin ofrecer consuelo ni juicios, simplemente siendo testigo de su recuerdo. En ese momento, en el jardín que había sido el santuario de Isabela, ella dejó de ser una intrusa para convertirse en la confidente de su memoria, la única que podía compartir el peso de ese pasado. A partir de ese día, las conversaciones se hicieron más frecuentes, aunque siempre teñidas de una cautela mutua. Francisco Manuel comenzó a preguntarle sobre su vida, sobre su infancia, sobre su madre. Sus preguntas ya no tenían el filo de un interrogatorio. Eran las preguntas de un hombre que intenta reconstruir un rompecabezas al que le faltan la mitad de las piezas. Quería entender a la mujer que había criado a Ana Emma, la mujer que había sido la dueña original de la caja de música. En su mente, las figuras de Isabela y la madre de Ana Emma comenzaban a entrelazarse de una manera que lo inquietaba y lo fascinaba a partes iguales. Sentía que la respuesta a su tragedia personal no estaba en un complot de asesinato, sino en un secreto familiar mucho más antiguo y doloroso. Ana Emma le habló de su madre con una honestidad desgarradora. Le describió a una mujer melancólica, de una belleza marchita por la tristeza, que vivía aferrada a los recuerdos de una vida que pudo haber sido y no fue. Le contó que la caja de música era su único tesoro, un vínculo con un pasado del que nunca hablaba, solo suspiraba. Decía que se la había regalado la persona que más la había querido en el mundo, pero que ese amor era imposible, explicó Ana Emma, sus palabras flotando en el aire denso de la tarde. Siempre sentí que mi madre guardaba un secreto que la estaba consumiendo por dentro. Francisco Manuel escuchaba cada palabra, y en su interior, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar con una lógica aterradora y dolorosa.
La nueva dinámica no pasó desapercibida para Helena. En su siguiente visita a la hacienda, encontró a su hermano y a su cuñada en la biblioteca, leyendo en un silencio cómodo, casi cómplice. La frialdad había desaparecido, reemplazada por una quietud que la alarmó mucho más. Ella había orquestado un matrimonio de conveniencia, no una alianza de almas. Vio en la creciente cercanía de ambos una amenaza directa a su propia influencia y, lo que era peor, un peligro para la memoria cuidadosamente construida de Isabela, que ella usaba como un escudo para mantener a su hermano bajo control. La nueva fortaleza de Ana Emma, una fortaleza tranquila y segura, la convirtió en una enemiga mucho más formidable que la joven asustada que había conocido. Helena intentó sembrar la discordia con la sutileza de un veneno lento. Durante la cena, hacía comentarios mordaces sobre los orígenes inciertos de Ana Emma o recordaba anécdotas de Isabela, dirigiendo la conversación hacia Francisco Manuel, como si su nueva esposa no estuviera presente. Isabela jamás habría permitido que se descuidaran sus rosales de esa manera, comentó con acidez, lanzando una mirada al jardín que Ana Emma había comenzado a cuidar. Hay legados que deben respetarse, Francisco. Es una cuestión de honor. Cada palabra era un intento de recordarle a su hermano su deber para con el pasado, de volver a encerrarlo en la jaula del luto de la que parecía estar escapando. Pero algo había cambiado en Francisco Manuel. Ya no era el hombre pasivo que se dejaba guiar por el peso de las expectativas. Cuando Helena insistió en que el diario de Isabela debía ser quemado para proteger su intimidad, él la detuvo con una firmeza que la dejó sin palabras. «Ese diario se queda aquí», dijo, su voz tranquila pero inquebrantable. «Ana Emma me ha ayudado a entender cosas de Isabela que ni yo mismo sabía. Tal vez el honor no consiste en enterrar el pasado, sino en comprenderlo. Fue la primera vez que la defendía abiertamente, y al hacerlo, no solo estaba protegiendo a su esposa, sino que se estaba liberando a sí mismo. Estaba trazando una línea, declarando que la hacienda ya no sería un mausoleo, sino un lugar donde la verdad, por dolorosa que fuera, tenía derecho a ser escuchada. Sintiéndose con una nueva legitimidad, Ana Emma supo que era el momento de enfrentar al último fantasma que se interponía entre ellos. Una noche, después de que Helena se marchara, visiblemente contrariada, llevó la caja de música de plata al despacho de Francisco Manuel. No la abrió, simplemente la colocó sobre el escritorio de caoba, entre ellos. El objeto brillaba bajo la luz de la lámpara, tan hermoso como siniestro. «Necesito que me cuente todo», dijo, su voz sin un ápice de miedo. «No puedo ayudarle a encontrar la verdad si no conozco la mentira que lo ha estado atormentando. ¿Por qué este objeto le causa tanto dolor? ¿Qué ocurrió realmente el día que Isabela murió?» Fue como si la caja de música abriera una herida que había estado supurando durante 5 años. Con la voz quebrada por una emoción que ya no podía reprimir, Francisco Manuel le contó todo. Le describió la mañana del accidente, la forma antinatural en que encontró el cuerpo de Isabela, el caballo inexplicablemente herido. Le habló de la caja de música, de cómo sabía que ella la llevaba consigo ese día, y de cómo su desaparición fue la primera pieza de su sospecha. Le confesó su convicción de que Javier la había asesinado, o había provocado su muerte para silenciarla por algún motivo oscuro, y de cómo ver la caja en sus manos en su noche de bodas, había sido la prueba definitiva de una conspiración monstruosa que lo incluía todo, incluso a ella. Ana Emma escuchó la cruda confesión sin derramar una lágrima, su rostro una máscara de empatía. Cuando él terminó, agotado y vulnerable, ella no intentó defenderse ni justificar a su madre. En su lugar, se acercó, y con una vacilación que duró apenas un segundo, le puso una mano sobre el brazo. Fue el primer contacto físico entre ellos que no estaba dictado por el deber o la formalidad. «Ahora lo entiendo», susurró. «Entiendo su odio. Cualquiera en su lugar habría pensado lo mismo. Gracias por decírmelo». Ese simple acto de comprensión, de validar su dolor en lugar de desafiarlo, fue lo que finalmente derribó el último muro que quedaba entre ellos. En ese instante, dejó de ser la esposa impuesta para convertirse en su única aliada. Con esa nueva confianza como cimiento, ella le ofreció su propia verdad.
conectándola con las piezas que él le había dado. Mi madre siempre me dijo que esta caja era la promesa de un futuro mejor, un reconocimiento que nunca llegó. Isabela escribió en su diario sobre un secreto familiar que la atormentaba, una injusticia que sentía la obligación de reparar, y usted dice que ella discutió con Javier esa misma mañana. Juntó las manos sobre el escritorio, como si estuviera uniendo los hilos de dos vidas separadas. No creo que la respuesta esté en un asesinato por negocios, Francisco. Creo que la muerte de Isabela y el secreto de mi madre son la misma historia, y creo que Javier está en el centro de todo. La teoría era tan audaz y tan personal que lo dejó sin aliento, pero encajaba con la soledad de Isabela, con la tristeza de la madre de Ana Emma, con la hostilidad de Javier, con todo. De repente, el misterio dejó de ser la obsesión solitaria de un viudo atormentado. Se convirtió en una causa común, una búsqueda compartida por dos personas unidas por el destino de la manera más cruel e inesperada. Tenemos que saber la verdad, dijo Francisco Manuel, y por primera vez usó la palabra nosotros. Ya no estaba solo en su laberinto de dolor. Tenía una guía, una compañera de viaje que, como él, tenía todo por ganar y todo por perder en el descubrimiento de ese secreto. La vida en la hacienda se transformó, la tensión fue reemplazada por un propósito. Se les veía juntos en el despacho hasta altas horas de la noche, releyendo el diario de Isabela, buscando pistas, conectando fechas y nombres. Francisco Manuel compartía sus recuerdos, y Ana Emma aportaba la intuición de quien había vivido a la sombra de un misterio similar. Los sirvientes los observaban con una mezcla de asombro y alivio. La casa parecía respirar de nuevo. Incluso Mateo, el viejo capataz, aunque seguía observándolos con su mirada impenetrable, notó que el patrón había recuperado una luz en los ojos que creía extinguida para siempre. La memoria de Isabela ya no era un fantasma que los separaba, sino el mapa que los guiaba. La noticia de la inusual armonía en la hacienda de La Vega llegó a oídos de Javier como un presagio funesto. Los rumores en Mérida ya no hablaban de un matrimonio infeliz, sino de una extraña complicidad entre el viudo y su joven esposa. A Javier, esta paz repentina le olía a peligro. Temía que la influencia de esa muchacha de origen desconocido estuviera reabriendo heridas que él se había esforzado mucho en cerrar. El silencio de 5 años había sido su mejor aliado, y la nueva dinámica en la hacienda amenazaba con romperlo. Decidió que era hora de hacer otra visita, no para negociar precios de Enequén, sino para recordarles a todos, y especialmente a Francisco Manuel, que hay pasados que es mejor dejar enterrados. El acto concluyó una tarde soleada mientras Francisco Manuel y Ana Emma caminaban por el sendero que llevaba a la entrada principal de la hacienda. Estaban discutiendo una entrada críptica en el diario de Isabela sobre una deuda de sangre que su familia se negaba a pagar. En ese momento, vieron a lo lejos una nube de polvo que se acercaba. Era el carruaje de Javier. Intercambiaron una mirada que no necesitó palabras. Ya no eran un hombre roto por la sospecha y una joven aterrorizada por el rechazo. Eran un equipo, una alianza forjada en el dolor compartido y la búsqueda de la verdad. Vieron el carruaje detenerse y a la figura de Javier descender con su arrogancia habitual. Pero esta vez, no lo enfrentarían solos. Lo enfrentarían juntos, listos para la batalla final por la memoria de Isabela. Javier descendió del carruaje con la confianza de un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegue a su voluntad. Su traje de lino blanco era impecable, un contraste casi insultante con la tensión polvorienta que flotaba en el aire. Al entrar en el gran salón de la hacienda, encontró a Francisco Manuel y a Ana Emma esperándolo de pie, juntos, no como anfitriones, sino como un tribunal silencioso. La imagen lo descolocó por un instante. La joven ya no tenía la mirada huidiza de un animal asustado. Sus ojos, fijos en él, poseían una calma y una determinación que nunca antes había visto. Y Francisco Manuel, a su lado, no era el viudo consumido por el dolor, sino un hombre que había encontrado un nuevo centro de gravedad, una solidez que emanaba de la mujer que tenía a su lado. Javier sintió una punzada de inquietud, pero la enmascaró rápidamente con su habitual sonrisa condescendiente. Francisco, querido cuñado. Y Ana Emma saludó,
su voz resonando con una falsa cordialidad en el silencio del salón. Me llegaron rumores a Mérida de que por fin la alegría ha vuelto a esta casa. He venido a verlo con mis propios ojos. Espero que esta nueva influencia esté sentándote bien. La pausa antes de nueva influencia, y la mirada de soslayo hacia Ana Emma fueron un dardo envenenado, un intento de recordarle a Francisco Manuel su lugar, de insinuar que estaba siendo manipulado. Pero el veneno no encontró dónde hacer efecto. Francisco Manuel no se inmutó. La época en que las insinuaciones de Javier podían herirlo, había terminado esa misma madrugada, en la quietud de su despacho, cuando la verdad había comenzado a susurrar su nombre. Ahorra tus falsedades, Javier. La voz de Francisco Manuel fue grave y cortante, desprovista de toda formalidad. No te he llamado aquí para un té social, siéntate. Hay un asunto que hemos postergado por 5 años, y hoy es el día en que se va a resolver. No fue una petición, sino una orden. La autoridad en su tono era tan absoluta que Javier, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el suelo bajo sus pies perdía firmeza. Obedeció, sentándose en uno de los pesados sillones de caoba, mientras Francisco Manuel y Ana Emma permanecían de pie, una declaración visual de que el poder en esa habitación había cambiado irrevocablemente de manos. La partida de ajedrez que había durado un lustro estaba a punto de llegar a su jaque mate, y Javier se dio cuenta, con un terror helado, de que él ya no controlaba las piezas. Isabela me dejó su diario, comenzó Francisco Manuel, yendo directamente al corazón del asunto. Cada palabra era un golpe medido. He pasado los últimos días leyéndolo, con la ayuda de Ana Emma. Es fascinante lo que una mujer escribe cuando cree que nadie la leerá. Habla de su soledad, de sentirse prisionera. Pero lo más interesante es que habla de una deuda de sangre, que nuestra familia, la tuya, se negaba a pagar. Habla de un secreto que la carcomía y de su determinación para hacer justicia. ¿Te suena familiar, Javier? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de una amenaza que era casi palpable. Javier palideció visiblemente, sus nudillos se pusieron blancos al aferrarse a los brazos del sillón. La mención del diario era un golpe que no esperaba. Creía que todos los secretos de su hermana habían sido enterrados con ella. No sé de qué hablas, balbuceó Javier, intentando recomponer su fachada de arrogancia. Son las divagaciones de una mujer infeliz. Siempre fue demasiado dramática, demasiado sensible para este mundo. Estás permitiendo que una extraña, una revista, te envenene la mente con fantasías. Su mirada se clavó en Ana Emma con un desprecio desnudo, culpándola de exhumar los fantasmas que él había trabajado tanto por mantener bajo tierra. Pero Ana Emma no retrocedió. Sostuvo su mirada con una fuerza que lo sorprendió y lo enfureció a partes iguales. Ya no era la niña insignificante que había visto en la boda. Era la encarnación de una verdad que se negaba a morir, y su mera presencia en esa habitación era una acusación viviente. Fue entonces cuando Ana Emma habló, y su voz, aunque suave, cortó el aire como el filo de un cuchillo. No soy una extraña, Javier, y no son fantasías. La mujer de la que su hermana hablaba en su diario, la injusticia que quería reparar, era mi madre. Avanzó un paso, su movimiento lleno de una gracia solemne. Mi madre, Sofía. La hija que su padre nunca reconoció. La hermana que usted mantuvo oculta toda su vida para proteger su herencia y el intachable honor de su apellido. La revelación cayó en el salón con el peso de una lápida. Javier se quedó sin aliento, su rostro una máscara de incredulidad y pánico. El secreto más oscuro de su familia, el cimiento sobre el que había construido su vida de privilegios, acababa de ser expuesto bajo la luz implacable del sol de Yucatán. Mientes, siseó, su voz temblorosa de rabia y miedo. Es una mentira absurda, una invención para robarle el dinero a este viejo tonto. Pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas. La verdad estaba en sus ojos, en el sudor que perlaba su frente, en la forma en que su cuerpo parecía encogerse dentro de su impecable traje de lino. Francisco Manuel lo observaba con un desprecio frío, sin intervenir. Esta era la batalla de Ana Emma, la batalla por la memoria de su madre y de la mujer que ambos habían amado. Y ella la estaba ganando no con gritos, sino con la fuerza tranquila de una verdad largamente silenciada. El honor de la familia,
Ese escudo que Javier había blandido toda su vida, se estaba resquebrajando frente a sus ojos. Ana Emma sacó entonces la pequeña caja de música de plata del bolsillo de su vestido, no la abrió. Simplemente la sostuvo en la palma de su mano, dejándola a la vista de todos. El grabado de los dos colibríes pareció cobrar vida bajo la luz. Isabela le dio esto a mi madre, continuó, su voz firme, cada palabra un clavo en el ataúd de las mentiras de Javier. Se lo dio como una promesa. La promesa de que revelaría la verdad, de que le daría el lugar que le correspondía. El día que murió, Isabela no iba a dar un paseo. Iba a su encuentro a su hacienda, para enfrentarlo a usted y a su padre. Iba a cumplir su promesa. Pero usted no se lo permitió, ¿verdad? La acusación final no fue una pregunta. Fue una afirmación, una sentencia dictada con la certeza de quien ha unido todas las piezas del rompecabezas. Al ver la caja de música, algo se rompió dentro de Javier. Ese pequeño objeto de plata fue la llave que abrió las compuertas de 5 años de culpa reprimida. La arrogancia se desvaneció de su rostro, reemplazada por una expresión de tormento puro. Vio de nuevo la escena en su mente. La discusión acalorada en el camino, la determinación inquebrantable en los ojos de Isabela, su propia rabia ciega al ver que ella estaba dispuesta a destruir el mundo que él conocía por un principio de justicia. «Iba a arruinarnos», gritó, la confesión brotando de él como un torrente imparable. «Iba a manchar el nombre de nuestro padre, a dividir la herencia, a convertirnos en el hazmerreír de todo Yucatán. Por una bastarda, no podía permitirlo». El desahogo fue brutal, una mezcla de autojustificación y desesperación. «Yo no quería hacerle daño», sollozó, su cuerpo sacudido por espasmos de un remordimiento tardío. «Solo quería detenerla, hacerla entrar en razón. Discutimos. Ella intentó pasar a mi lado, para seguir su camino. La agarré del brazo, la empujé. Solo fue un empujón. Hizo una pausa, su mirada perdida en el recuerdo de aquel instante fatal. El caballo se asustó. Se encabritó. Ella perdió el equilibrio. Cayó. Se golpeó la cabeza contra una roca. Fue tan rápido. El hombre que había gobernado la sociedad yucateca con mano de hierro, era ahora solo un niño asustado, reviviendo la pesadilla que lo había perseguido cada noche durante 5 años. La verdad finalmente revelada, era a la vez más simple y más monstruosa que la conspiración que Francisco Manuel había imaginado. No había sido un asesinato a sangre fría, sino algo peor. Un acto de arrogancia y cobardía con consecuencias fatales. Entré en pánico, continuó Javier. Su voz apenas un susurro roto. Estaba muerta. Y yo la había matado. Lo único que pude pensar fue en el escándalo. En el honor. Arreglé la escena para que pareciera un accidente. Vi la caja de música en su mano, la tomé. No sé por qué. Era la prueba de todo. La tiré al río más tarde, o eso creía. Juré que nadie sabría nunca la verdad. Su confesión llenó el salón. No con el estruendo de una explosión, sino con el silencio denso y pesado de una tumba. El odio que había alimentado a Francisco Manuel durante 5 años se extinguió en ese instante, dejando en su lugar un vacío helado y desolador. El monstruo que había perseguido en sus pesadillas no existía. En su lugar, estaba este hombre patético, que había sacrificado a su propia hermana en el altar del orgullo familiar. No sintió satisfacción por la confesión, ni el triunfo de la justicia. Sintió un asco profundo y una pena inmensa. Una pena por Isabela, cuya lucha por la justicia le había costado la vida. Una pena por Ana Emma y su madre, víctimas de un secreto podrido. Y, extrañamente, una pizca de pena por sí mismo, por los años perdidos odiando a un fantasma equivocado, por la crueldad con la que había tratado a la única persona que podía guiarlo hacia la verdad. Ana Emma, por su parte, no sintió odio hacia el hombre que se desmoronaba frente a ella, sintió el peso de 2 generaciones de dolor. Vio en Javier no solo al culpable de la muerte de Isabela, sino al arquitecto de la tristeza perpetua de su madre, una mujer que murió, esperando un reconocimiento que nunca llegó. Las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran de rabia,
sino de una profunda y amarga compasión por el sufrimiento inútil que el miedo y el orgullo de un solo hombre habían causado. Se acercó a la mesa, tomó la caja de música y la abrió. La delicada melodía llenó el silencio, una nana fúnebre para todos los secretos que acababan de morir en esa habitación. La confesión de Javier no fue el final, sino el verdadero comienzo. En los días que siguieron, el escándalo sacudió los cimientos de la alta sociedad yucateca. Javier, despojado de su honor y su fortuna, se exilió, convirtiéndose en un paria. Pero para Francisco Manuel y Ana Emma, el mundo exterior dejó de importar. La verdad, aunque brutal, los había liberado. Él se liberó de la prisión del odio y la sospecha, y ella, de la sombra de ser una usurpadora. En el vacío que dejó el misterio resuelto, algo nuevo comenzó a crecer entre ellos, algo frágil y tentativo, nacido no de la pasión, sino del respeto mutuo, y de la comprensión profunda que solo pueden compartir dos personas que han sobrevivido juntas a la misma tormenta. Una tarde, semanas después, Francisco Manuel llevó a Ana Emma a la tumba de mármol blanco de Isabela. Era la primera vez que él visitaba el lugar desde la confesión. Juntos, en silencio, colocaron un ramo de orquídeas negras sobre la lápida. Ella habría estado orgullosa de ti, dijo él, su voz cargada de una emoción sincera. Luchaste por su verdad, por la de tu madre, hiciste lo que ella no pudo. Ana Emma no respondió con palabras, simplemente apoyó su cabeza en el hombro de él, y en ese gesto, se selló un nuevo pacto. Ya no era un matrimonio de conveniencia, ni una alianza para resolver un crimen. Era la unión de dos almas heridas que habían encontrado, en la verdad más dolorosa, la inesperada oportunidad de sanar juntas. El amor entre ellos no floreció de la noche a la mañana, fue un proceso lento, como el de un jardín abandonado que vuelve a la vida. Se construyó sobre conversaciones a medianoche en la biblioteca, sobre silencios compartidos en el porche viendo llover, sobre el simple acto de aprender a confiar de nuevo. Francisco Manuel descubrió en Ana Emma una fuerza y una sabiduría que iban mucho más allá de su edad, y ella encontró en él a un hombre capaz de una lealtad y una ternura que su coraza de dolor había mantenido ocultas. La memoria de Isabela ya no era un fantasma que los separaba, sino un ángel guardián que los había unido, un recordatorio constante de que la justicia y la verdad eran los únicos cimientos sólidos sobre los que se podía construir una vida. La hacienda de la Vega dejó de ser un mausoleo. Bajo la dirección de Ana Emma, las pesadas cortinas fueron abiertas, dejando que la luz del sol inundara los pasillos. Los retratos de Isabela permanecieron en su lugar, pero ya no eran íconos de una santa intocable, sino el recuerdo de una mujer valiente. La casa volvió a llenarse de vida, de risas ocasionales, del sonido de la música que no provenía de una pequeña caja de plata, sino de un piano que llevaba años cerrado. Francisco Manuel por primera vez en mucho tiempo se permitió sonreír sin que la culpa lo ahogara. Estaba aprendiendo que honrar a los muertos no significaba dejar de vivir, sino vivir de una manera que hiciera justicia a su memoria. Aquella noche, en el salón donde la verdad había salido a la luz, todos aprendieron que los secretos, como los venenos, corroen el alma de quienes los guardan. Descubrieron que el honor basado en la mentira es la más frágil de las construcciones, y que la verdad, por más devastadora que sea, es el único camino hacia la paz. Francisco Manuel y Ana Emma no encontraron un final de cuento de hadas, sino algo mucho más real y valioso, la oportunidad de un nuevo comienzo, forjado en las cenizas de una tragedia. Su historia se convirtió en una leyenda silenciosa en Yucatán, un recordatorio de que a veces, el amor más profundo no es el que nace a primera vista, sino el que sobrevive a la más oscura de las noches. Tras la partida de Javier, un silencio denso y pesado, más abrumador que cualquier grito, se apoderó del gran salón. Dejó tras de sí no la paz de la justicia, sino el vacío desolador de una verdad que había tardado demasiado en llegar. Francisco Manuel y Ana Emma no se movieron. Permanecieron de pie, a metros de distancia, pero por primera vez en el mismo universo de dolor. Él la miró, y en sus ojos ya no había rastro del hombre que la había despreciado en su noche de bodas. Solo quedaba la ruina de un hombre que había pasado 5 años odiando a la víctima equivocada, mientras la verdadera culpable, la arrogancia de una casta,
permanecía impune. Ana Emma sostuvo su mirada, y en la suya no había triunfo, solo una tristeza infinita por todas las vidas que un solo secreto había destrozado sin remedio. Fue él quien rompió el hechizo, dio un paso luego otro, hasta quedar frente a ella. No intentó tocarla, no pronunció una disculpa que habría sonado vacía ante la magnitud del daño, simplemente dijo, con una voz que era apenas un susurro ronco, se acabó. Esas dos palabras contenían el peso de un lustro de infierno. Se acabó la sospecha, se acabó el odio, se acabó el luto que era en realidad una cacería de fantasmas. Para Ana Emma, esas palabras significaron el fin de su exilio, el final de ser una extraña en su propia casa. Asintió lentamente, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas, no de tristeza, sino del agotamiento profundo que sigue a una batalla ganada a un costo demasiado alto. Juntos, sin decir más, abandonaron el salón, dejando atrás el eco de una confesión que los había liberado y condenado a la vez. Al día siguiente, un cambio sutil pero sísmico comenzó a recorrer la hacienda. Francisco Manuel, con una determinación sombría, dio la primera orden que no tenía que ver con el enequén o las finanzas en 5 años. Mandó abrir todas las ventanas y cortinas de la casa, incluidas las de la habitación de Isabela, que había permanecido sellada como una tumba. La luz del sol yucateco, implacable y purificadora, se derramó por los pasillos, revelando el polvo fino que se había asentado sobre los muebles, sobre los retratos, sobre la vida misma. Fue un acto simbólico, una declaración de que la era de las sombras había terminado. Los sirvientes, acostumbrados a moverse en la penumbra del luto, se detuvieron en sus tareas, parpadeando ante la nueva claridad, sintiendo que no solo el aire, sino el alma de la casa, comenzaba a circular de nuevo. Ana Emma, por su parte, asumió su rol de señora de la Vega, no con la arrogancia del poder, sino con la sensibilidad de una sanadora. Su primera acción fue en el jardín. Con sus propias manos, comenzó a podar los rosales de Isabela, no para destruirlos, sino para quitar las ramas muertas y permitir que nuevas flores brotaran. Mateo, el viejo capataz, la observó desde la distancia, su rostro arrugado e inescrutable. Cuando ella terminó, con las manos sucias de tierra y arañadas por las espinas, él se le acercó, y sin decir una palabra, le ofreció un pañuelo limpio. Fue un gesto de rendición, de aceptación. En ese momento, Ana Emma dejó de ser la usurpadora. Se convirtió en la guardiana de un legado que ahora entendía mejor que nadie, un legado de belleza y de lucha silenciosa. La noticia del escándalo y la confesión de Javier se extendió por Mérida como un incendio en la temporada de sequía. La reacción de la casta divina fue la esperada, un silencio sepulcral y un ostracismo inmediato. No condenaron a Javier por su crimen, sino a Francisco Manuel por haber permitido que la verdad saliera a la luz, manchando el honor de 2 familias ilustres. Fue Elena quien se presentó en la hacienda como la personificación de esa furia social. Encontró a su hermano y a Ana Emma en la biblioteca, leyendo juntos, y la escena de tranquila domesticidad la enfureció más que cualquier otra cosa. «¿Has perdido el juicio, Francisco?», espetó, su voz temblando de indignación. «Has arrastrado el nombre de nuestra familia por el lodo. ¡Y todo por ella!». Francisco Manuel se levantó, su calma una muralla contra la histeria de su hermana. «El único juicio que se perdió aquí, Elena, fue el que le negó la justicia a Isabela durante 5 años», respondió, su voz grave y firme. «El honor que tanto defiendes es el mismo que la mató. Es un honor construido sobre secretos y mentiras, y yo ya no viviré bajo su sombra». Se acercó a Ana Emma y le puso una mano en el hombro, un gesto de posesión y protección que no dejó lugar a dudas. «Esta es mi esposa, la señora de la Vega, y esta casa ya no es un santuario para el pasado, sino un hogar para el futuro. Si no puedes aceptar eso, la puerta está abierta». Elena lo miró, incrédula, viendo no a su hermano manipulable sino a un extraño. Se marchó sin decir una palabra más, dando un portazo que selló la ruptura definitiva con el mundo que habían conocido. Aislados del mundo exterior, Francisco Manuel y Ana Emma encontraron un universo dentro de los muros de la hacienda. La soledad que antes los oprimía ahora los unía. Construyeron una nueva rutina, no sobre las cenizas del pasado,
sino a un lado de ellas. Él comenzó a enseñarle los secretos del negocio del henequén, no como un patrón instruyendo a una subordinada, sino como un socio compartiendo su conocimiento. La llevaba a recorrer los campos, le explicaba los ciclos de la siembra y la cosecha. Descubrió en ella una inteligencia aguda y una curiosidad insaciable. Ella, a su vez, lo introdujo en el mundo de los libros y la música que él había abandonado, llenando las noches de un silencio que ya no era de dolor, sino de cómoda compañía. Uno de los momentos más difíciles y necesarios fue decidir qué hacer con las pertenencias de Isabela. Juntos, entraron en su habitación, ahora bañada en luz. No fue un acto de purga, sino de homenaje. Con un cuidado reverencial, empacaron sus vestidos de seda y sus libros de poesía. Francisco Manuel le contó a Ana Emma la historia detrás de cada objeto. El abanico que le trajo de París, el primer libro que le regaló. No eran los recuerdos de un viudo atormentado, sino las anécdotas de un hombre que finalmente podía recordar el amor, sin que el odio lo envenenara. Decidieron donar la mayor parte de sus cosas a un convento, un acto de caridad en nombre de la justicia que ella siempre había anhelado. No estaban borrando a Isabela, sino dándole su lugar correcto, como una lección, no como una sentencia. En el centro de esta transformación, estaba la pequeña caja de música de plata. Durante días permaneció sobre el escritorio del despacho, un testigo silencioso de todo lo que había ocurrido. Una tarde, Ana Emma la tomó y en lugar de guardarla o esconderla, la llevó al salón principal. La colocó en el centro de la repisa de la chimenea, a la vista de todos. Debe quedarse aquí, le dijo a Francisco Manuel, quien la observaba en silencio. No es un símbolo de traición ni de dolor, es un recordatorio del coraje de Isabela, del sufrimiento de mi madre, y de la verdad que nos hizo libres. Francisco Manuel asintió, comprendiendo la profunda sabiduría de su gesto. El objeto que casi los destruye se convirtió en el pilar de su nuevo hogar, un faro que les recordaría siempre el precio de los secretos y el valor de la verdad. La intimidad entre ellos creció de forma lenta y orgánica, como una planta que busca la luz después de un largo invierno. Nació en los pequeños gestos, en la forma en que él le apartaba un mechón de pelo de la cara, en la sonrisa que ella le dedicaba al verlo llegar de los campos, en las manos que se rozaban accidentalmente sobre la mesa. Una noche, mientras una tormenta tropical azotaba la hacienda, él finalmente encontró las palabras que le debía desde hacía tanto tiempo. Te robé el inicio de tu vida aquí, Ana Emma, dijo, su voz ahogada por la emoción. Te juzgué y te condené sin pruebas, solo por mi propio dolor. No sé si algún día podrás perdonármelo. Ella le tomó la mano, sus dedos entrelazándose con los de él. Ya lo hice, Francisco, respondió. Ambos éramos prisioneros del mismo fantasma. Pero ahora somos libres. Esa libertad les permitió mirar hacia el futuro por primera vez. Sentados en el porche, viendo la lluvia limpiar la tierra, hablaron de sus sueños. Ya no de los sueños rotos de Isabela, o de la vida frustrada de la madre de Ana Emma, sino de los suyos propios. Hablaron de viajar, de ver el mar, de llenar la casa no con sirvientes silenciosos, sino con el ruido y la alegría de una familia. La idea de un heredero, que antes había sido una obligación dinástica para él y una sentencia para ella, se transformó en un deseo compartido, la posibilidad de crear una nueva vida, que naciera no de la conveniencia, sino de un afecto genuino forjado en la prueba más dura. Estaban eligiendo activamente construir algo nuevo, algo que les perteneciera por completo. La transformación de Francisco Manuel fue total. El hombre sombrío y distante dio paso a alguien que había reaprendido a reír, se deshizo de sus trajes negros de luto, el uniforme de su dolor, y comenzó a vestir de nuevo los colores claros del trópico. Su risa, al principio un sonido extraño y oxidado, se volvió más frecuente, especialmente cuando estaba con Ana Emma. Los trabajadores de la hacienda, que durante años solo habían conocido su ceño fruncido y sus órdenes secas, ahora lo veían conversar con su esposa en los jardines, su rostro suavizado por una ternura que nadie creía que poseyera. No era un hombre nuevo, sino el hombre que había sido antes de que la tragedia lo rompiera, ahora reconstruido con piezas más fuertes y sabias.
Ana Emma por su lado floreció. La joven tímida y asustada desapareció, y en su lugar surgió una mujer segura de sí misma, cuya dulzura natural ahora estaba respaldada por una fortaleza inquebrantable. Se convirtió en el verdadero corazón de la hacienda, ganándose el respeto y el afecto del personal no por su apellido, sino por su justicia y su amabilidad. Tomó las riendas de la casa, pero también se involucró en el bienestar de los trabajadores, creando una pequeña escuela para sus hijos, algo que Isabela, según su diario, siempre había soñado con hacer. No estaba viviendo a la sombra de Isabela, sino completando el círculo de su legado, llevando a cabo la justicia social que a ella le habían negado. La hacienda de La Vega se convirtió en una isla de paz en medio de una sociedad que los había condenado. Dejaron de importarles las invitaciones que no llegaban, los saludos que les eran negados en las calles de Mérida. Encontraron en su aislamiento una forma de libertad. Su hogar ya no era una vitrina para exhibir su estatus, sino un refugio donde podían ser ellos mismos, lejos de las miradas juzgadoras y las expectativas asfixiantes que habían causado tanta desgracia. Descubrieron que la verdadera fortuna no estaba en el enequén ni en los apellidos, sino en la paz de conciencia, y en la compañía de alguien que conocía las cicatrices de tu alma, y, a pesar de ellas, decidía quedarse. Años más tarde, la leyenda de los de La Vega se contaba en susurros en Yucatán. Se hablaba de cómo el viudo amargado había encontrado el amor en la joven que todos despreciaban, de cómo juntos habían desafiado a toda una sociedad. Algunos decían que el fantasma de la primera esposa los había unido, otros, que habían hecho un pacto con el diablo. Pero la verdad era mucho más simple y mucho más profunda. Habían elegido la verdad por encima del honor, el perdón por encima del rencor, y el amor por encima del dolor. Habían aprendido que las familias no se construyen solo con lazos de sangre, sino con lazos de lealtad y respeto. La escena final de su vieja vida y el comienzo de la nueva tuvo lugar una tarde, al atardecer. Estaban de pie en el mismo balcón donde él la había rechazado en su noche de bodas. Pero ahora no había distancia entre ellos. Él la rodeaba con un brazo, y ella apoyaba la cabeza en su hombro, mirando juntos cómo el sol teñía de oro los campos de Enequén. ¿Crees que ella sabe que finalmente lo logramos?, preguntó Ana Emma en voz baja. Francisco Manuel guardó silencio un momento, luego respondió: no lo sé. Pero sé que estamos viviendo de una manera que la haría sentir orgullosa. No necesitaban más. Su legado no sería de riqueza ni de poder, sino la prueba viviente de que incluso de las ruinas de la tragedia más oscura, se puede construir una vida de paz, verdad, y finalmente de amor. Si esta historia de cómo la verdad puede sanar las heridas más profundas te ha conmovido, por favor compártela. A veces, las historias más importantes son las que nos recuerdan que nunca es tarde para reescribir nuestro propio destino. No olvides suscribirte para más relatos sobre los secretos que definen nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. La hacienda de La Vega, bañada por el sol de los años venideros, se convirtió en el testamento viviente de que la vida puede florecer sobre las tumbas del pasado. La luz que ahora inundaba sus salones no buscaba borrar las sombras, sino integrarlas. El silencio que a veces caía entre Francisco Manuel y Ana Emma ya no era el silencio pesado del dolor y la sospecha, sino la quietud elocuente de dos almas que habían navegado juntas por el infierno, y habían encontrado en la otra orilla un puerto de paz. Su hogar no era un lugar sin fantasmas. Era un lugar donde los fantasmas finalmente habían sido escuchados, honrados, y por fin, podían descansar. No se trataba de olvidar, sino de recordar de una manera diferente, con la serenidad que solo otorga la verdad. El vínculo que los unía trascendía las definiciones convencionales del amor romántico. Era un pacto de reconstrucción, forjado no en la pasión de un primer encuentro, sino en la solidaridad de una revelación compartida. Eran dos náufragos que, en lugar de aferrarse a los restos de sus vidas pasadas, decidieron construir una nueva balsa juntos. Cada día, cada gesto de ternura, cada conversación en la biblioteca era un ladrillo más en la fortaleza que edificaban contra el mundo que los había juzgado y contra los demonios internos que los habían atormentado. Su amor no era una llama arrebatadora, sino el calor constante de un hogar, un fuego que habían aprendido a alimentar con paciencia, respeto,
y la certeza de que, sin importar qué, ya nunca más estarían solos. La memoria de Isabela fue el cimiento de esta nueva vida, pero su significado se transformó por completo. Dejó de ser la santa mártir en cuyo altar Francisco Manuel sacrificaba su felicidad. Dejó de ser el fantasma rival que atormentaba a Ana Emma. Se convirtió en lo que siempre había sido en secreto, una mujer valiente, una luchadora por la justicia, cuya última batalla no fue perdida, sino completada por la mujer que el destino, en su ironía, había puesto en su camino. Su retrato en el pasillo principal ya no inspiraba luto, sino admiración. Francisco Manuel y Ana Emma a menudo se detenían frente a él, no para llorarla, sino para agradecerle en silencio, por haberles legado la lección más importante de todas, que el verdadero honor no reside en ocultar la verdad, sino en tener el coraje de defenderla. En las tardes tranquilas, se les podía encontrar en el despacho, el lugar que había sido el epicentro de tanto dolor, y que ahora era el corazón de su complicidad. Releían el diario de Isabela, pero ya no buscando pistas de un crimen, sino descubriendo a la mujer. Comentaban sus pensamientos sobre los libros, sus sueños de viajar, su aguda crítica social. Hablaban de ella como si fuera una amiga querida, una hermana mayor que les había dejado un mapa para navegar las complejidades de la vida. Francisco Manuel compartía anécdotas que la hacían reír, y Ana Emma señalaba pasajes que revelaban una faceta de Isabela que él nunca había conocido. Al hacerlo, no solo mantenían viva su memoria, sino que la liberaban de la imagen idealizada y trágica, devolviéndole su humanidad completa y vibrante. La historia de los de la Vega se convirtió en una leyenda susurrada en los salones de Mérida, una fábula moral que la alta sociedad prefería ignorar pero que no podía olvidar. La caída en desgracia de Javier y el autoimpuesto exilio de Francisco Manuel y Ana Emma sirvieron como un espejo incómodo para la casta divina, reflejando la podredumbre que se escondía bajo sus fachadas de piedad y honor. Su historia se convirtió en una advertencia silenciosa sobre el poder destructivo de los secretos familiares y la arrogancia de creer que el dinero y el apellido pueden comprar el silencio eterno. Sin buscarlo, Francisco Manuel y Ana Emma se convirtieron en un símbolo de rebelión, la prueba de que se podía vivir al margen de las reglas hipócritas de su mundo, y aún así, encontrar la paz. Para Ana Emma, la hacienda se convirtió en el escenario de su propia y silenciosa revolución. Al honrar la memoria de su madre, no con venganza sino con verdad, encontró su propia voz y su lugar en el mundo. Fiel al espíritu de justicia que unía a las dos hermanas que nunca se conocieron, cumplió el sueño que Isabela había esbozado en su diario. Fundó una pequeña escuela en los terrenos de la hacienda para los hijos de los trabajadores del Enequén. No fue un acto de caridad condescendiente, sino una declaración de principios. Estaba devolviendo la dignidad que a su madre le habían negado, asegurándose de que la ignorancia y el silencio nunca más fueran las herramientas con las que los poderosos oprimieran a los vulnerables. Su legado no sería un apellido, sino la oportunidad sembrada en las mentes de una nueva generación. Francisco Manuel encontró en esta nueva vida una redención que nunca creyó posible. La culpa por su ceguera y su crueldad inicial hacia Ana Emma se transformó en un motor para ser un hombre mejor. Dejó de ser simplemente el dueño de la tierra para convertirse en su custodio. Influenciado por las ideas de Isabela y la compasión de Ana Emma, implementó reformas en la hacienda, mejorando las condiciones de vida de sus trabajadores, reconociendo su humanidad de una manera que su clase social rara vez hacía. Descubrió que la verdadera prosperidad no se medía en pacas de Enequén, sino en la lealtad y el respeto de las personas que dependían de él. Estaba construyendo el mundo justo que Isabel había anhelado, convirtiendo su dolor en un propósito que trascendía su propia vida. Los años pasaron, tejiendo una pátina de serenidad sobre los recuerdos dolorosos. La hacienda, antes un lugar de luto, se llenó con el sonido que había estado ausente durante demasiado tiempo. La risa de un niño. El nacimiento de su hijo, un niño con los ojos serios de su padre y la sonrisa luminosa de su madre, fue el sello final de su reconstrucción. Él no era un heredero para perpetuar un linaje, sino el símbolo viviente de que dos historias rotas podían unirse para crear un futuro entero y lleno de esperanza.
En él convergían la sangre de los de la Vega y la de la mujer a la que le habían negado su nombre, cerrando finalmente el círculo de la injusticia y comenzando uno nuevo, basado en la verdad y el amor. Décadas más tarde, ya ancianos, Francisco Manuel y Ana Emma solían sentarse en el porche al atardecer, observando los colores del cielo yucateco. Sus manos, arrugadas por el tiempo, se buscaban con la familiaridad de quienes han compartido una vida entera. Ya no necesitaban muchas palabras. Sus silencios estaban llenos de un entendimiento que solo se forja a través de las pruebas más duras. La pasión de la juventud había dado paso a algo más profundo y duradero, un afecto tranquilo, una lealtad inquebrantable, y la gratitud mutua por haber sido el ancla del otro en la peor de las tormentas. Eran el testimonio de que el amor más sólido no es el que evita las cicatrices, sino el que aprende a amarlas. La pequeña caja de música de plata seguía en la repisa de la chimenea, su brillo atenuado por el paso del tiempo. Ya no era un objeto de dolor, sino el corazón narrativo de la familia. Cuando su hijo, ya un joven, preguntaba por ella, le contaban la historia. No los detalles más crueles, sino la esencia, la historia de dos hermanas valientes, una que luchó por la verdad y otra que sufrió en silencio, y de cómo su legado de amor y justicia había sobrevivido a la tragedia. El objeto que había comenzado como un símbolo de un amor secreto, y luego se había convertido en una prueba de un crimen, era ahora una reliquia familiar, un recordatorio tangible de que la verdad, por dolorosa que sea, es la única herencia que verdaderamente importa. El amor que construyeron no fue un regalo del destino, sino una elección consciente que hicieron cada día. Fue la elección de perdonar, no solo al otro sino a sí mismos. Fue la elección de confiar cuando la desconfianza era el camino más fácil. Fue la elección de ver en las heridas del otro no una debilidad, sino un mapa de la persona en la que se habían convertido. Su historia de amor no era un cuento de hadas sobre príncipes y princesas, sino una epopeya humana sobre la resiliencia, sobre la capacidad del corazón para sanar y volver a amar, no a pesar del dolor, sino gracias a la sabiduría que éste les había otorgado. Descubrieron que el amor más verdadero no es el que te encuentra perfecto, sino el que te acompaña mientras recoges tus pedazos rotos. Nunca olvidaron. El pasado no se borró, se convirtió en parte del paisaje de sus almas, como las antiguas ruinas mayas que salpicaban la península, recordatorios silenciosos de imperios caídos y de la persistencia de la vida. El dolor por la muerte de Isabela y el sufrimiento de Sofía nunca desaparecieron por completo, pero perdieron su filo. Se transformaron en una melancolía dulce, una gratitud hacia las dos mujeres cuyas vidas truncadas les habían permitido construir la suya. Aprendieron a convivir con sus fantasmas, no como espectros que los atormentaban en la noche, sino como presencias ancestrales que les recordaban cada día el valor de la honestidad, la compasión y la familia que habían elegido formar. En el crepúsculo de sus vidas a menudo se detenían juntos frente al retrato de Isabela. La miraban, y en sus rostros no había rastro de la vieja agonía, ni de la culpa, ni de los celos. Solo había un profundo y sereno agradecimiento. Francisco Manuel le hablaba en silencio, contándole del hijo que llevaba su espíritu de justicia. Ana Emma le agradecía por haberle dejado el mapa hacia la verdad, por haber sido, sin saberlo, la hermana mayor que nunca tuvo. Comprendieron que su felicidad no había sido construida sobre la tumba de Isabela, sino que había crecido de las semillas de coraje que ella había plantado. Su vida juntos fue el monumento más hermoso que pudieron erigir en su honor. Y así, la historia de Francisco Manuel y Ana Emma se grabó en la memoria de aquella tierra, no como un relato de tragedia, sino como un testimonio del poder redentor de la verdad. Enseñaron a todos los que quisieron escuchar que el amor no es la ausencia de conflicto, sino el coraje de enfrentarlo juntos. Que la verdadera paz no se encuentra en el olvido, sino en la aceptación. Y que, a veces, las heridas más profundas no nos destruyen sino que nos abren, dejando entrar una luz que nos permite ver con claridad por primera vez, revelando que el amor más extraordinario es aquel que tiene la fuerza de nacer, contra todo pronóstico, de las cenizas de lo que una vez fue.